Qué glorioso presentarnos una vez más ante ustedes y poder traerles este discipulado que ha sido extraordinario, glorioso, maravilloso, en el cual hemos podido estar viendo las diferentes manifestaciones del poder de Dios. Creo que cada uno de nosotros hemos estado cobrando más ánimo y más confianza y seguridad en lo que nos corresponde hacer con relación a las manifestaciones del poder de Dios. Hemos visto en la enseñanza pasada que nos corresponde a nosotros como iglesia echar fuera demonios y hacer milagros, sanar a los enfermos, que es una de las manifestaciones del reino de Dios. Vimos anteriormente en el evangelismo que el evangelismo no solamente es hablado, proclamado, sino también demostrado. Hoy estamos viendo estas demostraciones del reino de Dios y por eso es que hemos estado viendo las sanidades de Cristo, los milagros de Cristo. Hemos estado viendo también y escuchando cómo Cristo echaba fuera a los demonios, y de algo glorioso podemos estar seguros, que la iglesia hoy en día fue puesta para manifestar el poder de Dios. Me llama mucho la atención el poderles explicar esto, porque es importante que cada uno de nosotros como discípulos podamos desarrollar y, en el buen sentido de la palabra, poder estorbar, deshacer, destruir el reino de las tinieblas. Cuando yo hablo de que se establece el reino de Dios, una de las formas de establecer el reino de Dios es sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, proclamando el evangelio del reino de Dios, estableciendo el reino de Dios, y es así como destruimos el reino de las tinieblas. Por eso urge que la iglesia tome su lugar y que cada día vaya metiéndose más y más en el desenvolvimiento de su desarrollo con relación a ministrar el poder de Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados, tenemos la autoridad y tenemos el poder para ejecutar todo aquello que Dios nos ha mandado hacer. Hoy veremos en esta enseñanza, la enseñanza número 6, vamos hoy a ver algo que es muy importante que la iglesia lo conozca, ya que la escritura no lo esconde, sino al contrario lo revela, lo muestra, para que usted y yo podamos de alguna manera discernir, conocer aquello contra lo cual muchas veces nos enfrentamos. Que no ignoremos que el reino de las tinieblas se manifiesta también con enfermedades, con demonios, con espíritus inmundos y diferentes clases de espíritus que quieren atar, atormentar y enfermar al ser humano. Hoy vamos a ver la lección número 6 entonces de nuestro manual, manifestando el poder de Dios. Recuerde, este es un mandato, por lo tanto no es si podemos, si queremos, si de repente nos queda tiempo, no, es algo que ya tenemos, es algo que ya nos fue entregado y hay que manifestarlo. La iglesia gloriosa no es una iglesia que se defiende, la iglesia gloriosa es una iglesia vencedora, que avanza, una iglesia que conquista. Esa es la iglesia gloriosa. Por lo tanto, hoy vamos a aprender algo y a recibir algo de parte de Dios que nos va a ayudar en nuestra labor, en la manifestación del reino de Dios con relación a echar fuera demonios y espíritus inmundos. El tema de hoy es identificando las fuerzas del mal. Identificando las fuerzas del mal. Hay 3 preguntas para reflexionar. Una de ellas dice así: ¿he sido llamado a aplicar la victoria de Cristo? Pregunta número 2: ¿puedo identificar las fuentes o las fuerzas espirituales? Pregunta número 3: Jesús vino para deshacer las obras del diablo.
¿puedo yo también hacerlo? Bueno, en el transcurso de la enseñanza, usted mismo dará respuestas a estas preguntas y se dará cuenta que es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios y que no debemos quedarnos detenidos, paralizados, inactivos, sino al contrario, avanzando hacia el reino de Dios, avanzando, estableciéndolo para que el reino de las tinieblas vaya siendo destruido. Dice así entonces el texto para memorizar, que lo encontramos en 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto para memorizar es muy importante poderlo explicar. Dice sí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Quiere ganar ventaja. ¿Cómo? Enfermando, estorbando, atormentando, atando y haciendo difícil la vida del ser humano. Por eso cuando Pablo le escribe a los de la iglesia de Corinto, le dice que Satanás no debe ganar ninguna ventaja sobre ellos. Ellos necesitan conocer como nosotros con qué se enfrentan, contra quién se enfrentan, quiénes son sus enemigos, contra qué luchamos, contra qué batallamos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, cuando hablamos de que no debe ganar ventaja, estamos hablando de que al descubrirlo, al darnos cuenta con qué batallamos, con qué peleamos, vamos a ir directo, porque mire lo que dice la Escritura. Dice en 2 Corintios 2:11, dice la segunda parte: pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el enemigo tiene planes, el enemigo maquina cosas contra nosotros, queriéndonos atar, enfermar, estorbar, afligir. Él quiere que nosotros tengamos miedo, que estemos angustiados, que estemos preocupados. Pero la Escritura hoy nos habla a nosotros que debemos descubrir, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no ignoremos que él está trabajando, que no ignoremos que él quiere destruir, que quiere arruinar, que quiere traer mal sobre el ser humano. Y de hecho, hoy la iglesia debe tomar su lugar, como Pablo le dice aquí a Corinto, le dice: no ignoren sus maquinaciones. Iglesia, no debes ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, tenemos que ser muy claros en esto. No vamos a encontrar demonios en todas partes. Eso es algo místico, algo que no tiene que ver siempre con demonios, pero sí el enemigo tiene maquinaciones y él quiere estorbar a la iglesia, quiere traer sobre el pueblo de Dios aflicción, atadura, enfermedad, dolor, angustia, pero para esto está la iglesia de Jesucristo. Entonces, vuelvo a leer el texto para memorizar. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. En el contenido de la lección encontramos lo siguiente: una explicación breve pero muy importante de por qué debemos conocer contra qué nos enfrentamos, por qué lo debemos identificar, por qué no debemos ignorarlo. Dice así en el contenido de la lección: en la iglesia que tiene la manifestación de Dios,
se combate toda clase de fuerzas de las tinieblas. Toda fuerza de las tinieblas. Por favor, ponga atención a esto. Toda fuerza de las tinieblas. ¿En dónde? En la iglesia que manifiesta el poder de Dios. En esto, nosotros como iglesia no hemos sido edificados con el propósito defensivo. ¿Qué será que Satanás nos está estorbando? O no podemos pelear contra el enemigo, nos tiene atados, nos tiene angustiados. No, la iglesia no fue creada con ese propósito, ni fue edificada con ese propósito de defenderse del enemigo. Por lo regular la iglesia reacciona en vez de accionar. Reaccionamos porque ya tenemos una trampa, una maquinación, un estorbo del enemigo, y entonces reaccionamos combatiendo, peleando, orando, ayunando, aplicando todo lo que conocemos de la Escritura, pero es pura reacción. Dios no quiere que usted y yo seamos una iglesia que reacciona, sino una iglesia que acciona en el poder de Dios, declarándole a las huestes espirituales que ya fueron derrotadas por Cristo en la cruz del Calvario, y que por su sangre y por su resurrección Él venció al mundo, la muerte y al diablo. Qué tremendo esto. Ahora, la iglesia entonces no fue puesta para estar a la defensiva. La iglesia fue puesta para ser ofensiva, para que vaya y ataque, conquiste, derrote, destruya el reino de las tinieblas. Esa es la iglesia gloriosa. Debe acosar las puertas del infierno. Ha sido llamada a aplicar la victoria de Cristo. ¿Dónde está, oh sepultura, tu victoria y tu aguijón? Dice el apóstol Pedro, mas nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo también en Romanos 8. Dice, debemos aplicar la victoria de Cristo. Jesús vino a la tierra no para defender el cielo. Fíjese bien, Jesús no vino a la tierra a defender el cielo, sino como un guerrero en plan de conquista vino para deshacer las obras del diablo. Por eso es que la iglesia debe conocer esas obras del diablo, y que son realizadas por espíritus diabólicos, espíritus que son enviados para estorbar, para destruir, para atar a los hombres. Hoy como iglesia veamos en nuestro manual, y la Escritura nos indica que hay muchos espíritus diabólicos que pueden afectar, que pueden en cierto momento atar, destruir algo, que si nosotros no lo identificamos, que si nosotros lo ignoramos, no vamos a saber contra qué combatimos, contra quién peleamos. El apóstol Pablo dijo en alguna oportunidad, dijo, hablando a los corintios, yo no peleo como quien golpea el aire, no corro como a la aventura o a lo loco. No, yo no le ando pegando al aire. No, la iglesia no debe estarle pegando al aire. La iglesia tiene que tener el discernimiento contra quién batalla, que hay maquinaciones del maligno que quieren estorbar. Por eso es importante que la iglesia ocupe su lugar y vaya a la ofensiva, no a la defensiva, sino que vaya y conquiste aplicando la victoria de Cristo. Identifiquemos esas fuerzas espirituales para estar mejor equipados. Si yo conozco las maquinaciones del diablo, si yo conozco qué es lo que está atormentando, atando o estorbando a alguien, yo puedo identificarlo inmediatamente en las Escrituras y determinar qué es contra lo que me estoy enfrentando. Entonces, yo estaré mejor equipado para ministrar liberación, para orar por aquella persona, para declarar libertad sobre aquellos que han sido atados y esclavizados por el diablo. Ahora,
para confrontarlos y vencerlos. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros estemos mejor equipados para confrontar ese reino de las tinieblas, pero para vencerlo. No solo es una confrontación de poderes, no solo es una confrontación de reinos, no, es para derrotar el reino de las tinieblas, es para derrotar y traer abajo todas las maquinaciones que el enemigo hace contra el hombre y contra la iglesia. Ahora, cuando vamos al manual, vamos a ver varios espíritus que pueden estar trabajando en la vida de una persona o en la vida de una iglesia o en la vida de un pueblo o de una nación. Por eso es importante discernir contra qué estamos enfrentándonos. Vea por favor en el manual los diferentes espíritus que se manifiestan. Encontramos el primero, que es el espíritu de celos, los celos, el espíritu de celos. Fíjese que está hablando de un espíritu de celos, que tiene que ver con la desconfianza, que tiene que ver con dudar. Ahora vea esto, el espíritu de celos se encuentra en Números 5:14. Encontramos ahí que dice: si viniere sobre él espíritu de celos, o sea, hablando del esposo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y si tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Esta historia la encontramos en Números capítulo 5, donde el hombre que dudaba de su esposa, que le había sido infiel, él podía ir con el sacerdote y llevar a su esposa y presentarla ante el sacerdote para que él hiciera la prueba de la infidelidad. ¿Cuál era esa prueba? Pues el sacerdote tomaba un vaso con agua y luego tomaba de la arena donde estaba el tabernáculo, y de la tierra agarraba un poco de arena, lo echaba en el vaso y ella tenía que beberlo. La prueba consistía entonces en que si el vientre se le hinchaba a la mujer, era la prueba de que ella había amancillado su cuerpo, la prueba de que ella le había fallado a su esposa o a su esposo. Y si en caso ella no se le inflamara su estómago, no se le hinchara su estómago, entonces ella quedaba libre de ese juicio, de ser juzgada, incluso apedreada, incluso de ser abandonada por su esposo. Ahora, lo tremendo de esto es que ¿qué es lo que provocó al esposo esos celos? La escritura habla y dice: si viniere sobre él espíritu de celos. ¿Cuántas personas, hablando de parejas, esposos, caminan con ese espíritu de celo? Porque tienen desconfianza, porque no creen a lo que el esposo o la esposa dice. Pero este es un espíritu que ataca las relaciones entre esposos. Es un espíritu malo, es un espíritu que viene a quitar la paz, a angustiar. Y por eso hay que descubrirlo cuando es un espíritu de celo el que está atando, atormentando, amargando a ese esposo cuando la esposa no le ha sido infiel. Ahora, tenemos otro espíritu, el espíritu de mentira. Usted me dirá, ese es el más frecuente, ese es el que más se manifiesta, ese es el que más se da. Déjeme decirle, no es cuánto se dé ni a cuánto se le dé, sino que se manifiesta, que es algo real, el espíritu de mentira. Y la escritura dice aquí en Primera de Reyes 22:22, él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás
y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esta es una historia que se encuentra en Primera de Reyes. No es una historia, sino es un relato real en el cielo, para traer confusión sobre un rey y poder de esa manera ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. Si algo caracteriza a los profetas es que siempre dicen la verdad, declaran la palabra de Dios, pero en este caso vino espíritu de mentira. ¡Qué tremendo! Y él dijo, yo saldré. El espíritu de mentira dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en su boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ese espíritu de mentira, déjeme decirle, es para inducir a alguien a hacer algo incorrecto, o para inducir a alguien a lo falso o sacarlo de la verdad. ¿Con cuánta frecuencia el ser humano miente sin darse cuenta que está utilizando un espíritu de mentira, de engaño? Un espíritu que puede cambiar la directriz, la dirección de algo. Nosotros como iglesia necesitamos tener directrices claras, necesitamos tener discernimiento claro, y esto solo puede ser a través de la llenura del Espíritu Santo. No es un espíritu de sospecha, no, es un espíritu de mentira el que se manifiesta en muchas personas y lo ven como algo inofensivo sin darse cuenta que están siendo influenciados, que están siendo manipulados y llevados por un espíritu de mentira. Un espíritu más que encontramos es el espíritu de sueño. Sí, el espíritu de sueño. Oh, qué tremendo es ese espíritu de sueño. En Isaías capítulo 29, verso 10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Qué tremendo. Cuando tenemos un espíritu de sueño, significa que no hay verdad, no hay revelación, no hay discernimiento. Este espíritu de sueño quita entendimiento, entretiene, controla. Y por eso es necesario entender cuando el Señor dice, derramaré sobre vosotros espíritu de sueño y cerraré los ojos de vuestro profeta. Cuando viene el espíritu de sueño, déjeme decirle, no hay revelación, no hay visión, no hay discernimiento. Y la iglesia necesita estar despierta. Si algo le dice el Señor a la iglesia es, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un adormecimiento en la gente cuando no entiende, cuando no percibe, no discierne lo que Dios quiere y lo que el enemigo está haciendo. Por eso es importante notar este tipo de espíritus que pueden estar estorbando la vida de alguien o la vida de una iglesia o la vida de un pueblo. Pero también tenemos el espíritu de idolatría, que tiene que ver con fornicación también. Todo espíritu de idolatría tiene que ver con la fornicación. ¿Por qué? Oseas 4:12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Dejaron a su Dios para fornicar. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? Pues consultando a la madera, a los ídolos, y lo tremendo es que el leño le responde, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la gente ya cae en ese engaño, en esa idolatría, en esa mentira,
en esas prácticas la gente asume que aún ese leño le responde. Ahora, lo tremendo es, dice, que lo hizo errar. ¿Qué es errar? Errar significa equivocarse, no pegar en el blanco, no hacer lo correcto. Y por eso cuando habla del espíritu de idolatría, lo lleva a la fornicación, porque cambiaron a Dios por el leño, cambian a Dios por el espíritu malo, por los ídolos. Y eso es tremendo. Pero también está el espíritu de falsedad. Cuando veo en Miqueas capítulo 2, verso 11, sobre el espíritu de falsedad, dice aquí: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, fíjese qué tremendo, espíritu de falsedad mintiendo, diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué está diciendo acá? Yo te profetizaré. Ahora, ¿qué es este espíritu? Así como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos, pero también hay apóstoles falsos, pero también hay apóstoles verdaderos, también hay pastores falsos, pastores verdaderos, maestros falsos, maestros verdaderos, pero también hay falsos hermanos y verdaderos hermanos. ¿Qué es lo que realmente la iglesia necesita? Pues necesita discernimiento, necesita identificar, necesita conocer qué es con lo que se está enfrentando. A mí me llama tanto la escritura cuando Pedro le dice a Ananías y a Zafiras: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu de Dios. Y en ese momento dice: cayó muerto. ¿Qué tenía Pedro? Discernimiento. Pedro podía ver, podía discernir lo que estaba pasando, no se dejó engañar. ¡Qué tremendo! El espíritu de falsedad, falso o verdadero. Necesitamos descubrir cuando la gente nos dice algo, cuando nos están enseñando la palabra, cuando nos están dando una palabra profética, debemos discernir lo que estamos recibiendo, qué espíritu se está moviendo, qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, pero también qué es lo que el Espíritu o qué espíritu se está moviendo o está hablando a través de ese profeta. Ahora, hay un espíritu también que se llama el espíritu mudo. En Marcos capítulo 9, verso 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu que dice mudo. ¿Qué es un espíritu mudo? Pues definitivamente que no habla, no deja hablar, ha estorbado las cuerdas vocales, ha estorbado la lengua, ha estorbado la boca, ha trastornado la mente, no hay libertad, está atado, hay un espíritu. Dice, le traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Este espíritu mudo había atado a este muchacho y por eso no podía hablar. ¡Qué tremendo! Cuando Jesús ministra, cuando Jesús manifiesta el poder de Dios, no solamente detecta el espíritu contra el cual se enfrenta, sino que lo reprende y lo echa afuera y lo saca de la persona, dándole así su libertad. Esto es a lo que fue llamado la iglesia, a manifestar el reino de Dios, a identificar las fuerzas del mal y destruirlas en el nombre poderoso de Jesucristo. Sigamos viendo otro espíritu, es el espíritu inmundo. En Marcos capítulo 9, verso 25, encontramos esto que dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo,
y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué tremenda autoridad la de Cristo. Qué tremendo ver ese mover. Vea las palabras que le dice el Señor al espíritu inmundo. Le dice, lo llama por su nombre, espíritu mudo y sordo. Le está hablando a un espíritu que no habla, a un espíritu mudo, a un espíritu sordo. Pero déjeme decirle, la persona puede estar sorda, la persona puede estar muda, puede tener ese espíritu inmundo, pero los espíritus como los demonios oyen, que ese es el trabajo de ellos, venir a estorbar el oído, a estorbar la boca. Eso sí, han venido a eso, pero no es que ellos sean mudos ni que sean sordos. Ellos oyen, pero también hablan. Pero nosotros como iglesia debemos entender que cuando Cristo enfrentó este espíritu inmundo, lo llamó por su nombre, espíritu mudo y sordo. Yo te mando, qué tremenda esa palabra, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué autoridad, qué poder. Y sacudiéndose, el espíritu inmundo sale de esta persona. Qué glorioso, la autoridad, el discernimiento, el identificar contra qué se estaba enfrentando Cristo. Hay un espíritu más que dice espíritu de enfermedad. En Lucas capítulo 13, verso 11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Puede imaginar usted 18 años de vivir con esta atadura, con esta enfermedad? Qué tremendo cuando el Señor viene y la libera en el día de reposo. En vez de la gente alegrarse por el milagro, se enojaron por el milagro hecho en el día sábado. Qué tremendo, qué ceguera espiritual, qué tremendo, qué legalismo, qué tremendo. En vez de dar gloria a Dios y alabanza al Señor, porque una mujer que estaba atada de 18 años de estar con esta enfermedad, de estar encorvada y nunca se había podido enderezar, que de repente se enderezca, qué glorioso, ¿verdad? Era para alabar y glorificar a Dios, era para saltar, era para regocijarse, pero no, ellos se enojaron, dice la Escritura. Ahora veamos qué espíritu era el que la tenía ella atada. Un espíritu de enfermedad. Tremendo. Hay espíritus de enfermedad que vienen específicamente a dañar el cuerpo, a perjudicar, a quitar la salud, pues. Una cosa es que yo me enferme por descuido y otra es porque haya un espíritu de enfermedad. Hay gente que está enferma de una y luego de otra, y luego de otra, y luego de otra. ¿Qué es lo que tiene? Un espíritu de enfermedad. Hay que echarlo fuera, hay que reprenderlo, hay que sacarlo. Ese es trabajo de la iglesia. Pero todo lo llevamos al análisis médico. Ya fui con el médico, ya me recetó medicamento, y esto es para toda la vida. Y no, Cristo sanó a esta mujer, Cristo liberó a esta mujer de este espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Cualquiera hubiera dicho, hay que hacerle una cirugía, hay que hacerle una intervención allí, hay que quitarle esa joroba, hay que quitarle ese problema de encorvado, que hay que enderezarla médicamente. Cristo no utilizó más que su autoridad, su poder y manifestar el reino de Dios. Qué tremendo.
pero dice claramente ahí que era de 18 años, tenía 18 años esa enfermedad y nunca se había podido, ¿qué? Enderezar, de ninguna manera es. ¿Qué era lo que la tenía atada? Un espíritu de enfermedad. Hay gente que se encuentra enferma, va donde el médico. Yo no estoy diciendo que no hay que ir con el médico, pero la gente tiene tan poca fe y cree tan poco en su propio milagro. Podemos estar orando por milagros por otros, sanidades, liberaciones, pero cuando ya nos toca a nosotros, como que la misma fe no es igual. Como que la fe no es igual para los demás que como para mí. Para los demás yo tengo fe, poder, unción, autoridad, pero para mí como que no funciona. ¿Qué es lo que realmente pasa? Déjeme decirle, esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Nosotros como iglesia fuimos llamados a ser sanos, pero a vivir en sanidad. Vivir sanos implica que no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu necesitamos estar sanos. La amargura, el resentimiento, el odio, todas esas cosas pueden enfermar el cuerpo. Pueden ser una puerta que se le abre al enemigo para enfermar el cuerpo. Y dice la Escritura que ese espíritu de enfermedad tenía atormentada a aquella mujer, 18 años. Ahora veamos otro espíritu, el espíritu de adivinación. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¡Qué tremendo! La adivinación, el leer la mano, el leer el té, el puro. Mire cuántas maquinaciones, cuántos engaños, cuánta obra del maligno, y la gente cae fácilmente en estas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque están atados. ¿Por qué? Porque no le han entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene control de ellos. Déjeme decirle, cuando habla la palabra del espíritu de adivinación, dice que este espíritu fue usado ¿para qué? Para dar ganancia a sus amos. Adivinando el futuro, adivinando las cosas, adivinando. ¡Qué tremendo! Hoy se requieren los verdaderos profetas que vengan y hablen de parte de Dios. Y así como Pablo le dijo a este espíritu de adivinación: enmudece y sal de ella. ¡Qué tremendo! El espíritu salió de ella y esto se provocó en una gran batalla contra el apóstol Pablo. Lo llamaron que incitaba al pueblo, que trastornaba al pueblo. Y qué tremendo, ya casi lo querían linchar, producto de haber hecho esta gloriosa manifestación del poder de Dios. El discernimiento de Pablo, el poder entender que no era un espíritu de Dios, sino un espíritu de adivinación. ¿Cuándo sé yo que hay un espíritu de adivinación? Yo tengo que tener discernimiento, porque aún estos falsos adivinos entrarán en las congregaciones y se nombrarán profetas y engañarán a muchos. Hay que tener cuidado con esto y empezar a discernir qué espíritu está hablando. Encontramos el espíritu malo. Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Estos son los hijos de un tal Esceva, que salían a hacer exorcismo. Dice que iban de casa en casa exorcizando a la gente. La palabra para echar fuera demonios es exbayo, que quiere decir expulsarlos, echarlos fuera.
Exorcismo es trasladar ese espíritu de un lado del cuerpo y ponerlo en otro del mismo cuerpo. Pero vamos a esto de que ese espíritu malo que vino sobre estos 7 hijos de este Seba, dice que reconocieron ese espíritu que vino. Querían echar fuera al demonio, pero no podían. El demonio viene y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Qué les estaba diciendo? Yo sé quién es Jesús, porque ellos venían y en sus actos de exorcismo mencionaban a Jesús, al que predica Pablo. No tenían ninguna autoridad. Pero cuando viene el enemigo y el diablo y viene el espíritu malo y dice: a Jesús conozco, o sea, yo sé quién es Jesús y él sí tiene autoridad. Yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, otro hombre de autoridad. Pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, ¿con qué autoridad vienen? ¿Con qué poder me quieren sacar? ¿Con qué autoridad? Dice que se les echó encima y casi los mató, salieron desnudos y heridos, dice. Qué tremendo ese espíritu malo. Pero está el espíritu de esclavitud, el cual nos menciona Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué espíritu es el que hemos recibido nosotros? El espíritu de Dios, el espíritu de adopción, el espíritu que puede decir: Abba, Padre, Padre bueno, mi Padre. Pero el espíritu de esclavitud pone temor. Y el apóstol Pablo y el apóstol nos explica a nosotros que cómo trabaja ese espíritu, que pone temor. Déjeme decirle, pone miedo, angustia. Pero qué tremendo cuando el Señor mismo nos dice que no fuimos y que no recibimos ese espíritu para estar otra vez en temor. La iglesia no debe estar atemorizada, los hijos de Dios no deben estar atemorizados, pero ese temor viene y esclaviza, es algo que te paraliza, te detiene, no te deja avanzar. Está el espíritu del anticristo también, en 1 de Juan 4:3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo es contra Cristo, se revela contra Cristo, se opone a Cristo, se opone a todo lo que es de Cristo, todo lo que dijo Cristo. Y necesitamos entender cuando la gente se opone a lo que dice Cristo. Ahí está hablando el espíritu del anticristo. Qué tremendo. Pero también está el espíritu engañador, que tiene que ver con doctrina de demonios, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, saldrán de lo bueno y correrán al mal. Dice: apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lógico, no es un demonio el que les va a enseñar, no. Es un maestro que se ha levantado en las iglesias, que no hablan lo correcto, no hablan lo verdadero, no desvían a la gente con estas doctrinas y los entretienen con estas doctrinas y los llevan al error, los llevan al engaño, y resulta esta gente apostatando de la fe, ya no creyendo en nada. Ahora, tenemos el espíritu de cobardía y de temor. Esos espíritus no nos los ha dado Dios a nosotros. Dice
Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía, por lo tanto no andaremos con cobardía ni con temores. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios nos da es de poder, es de amor y de dominio propio. La iglesia debe estar preparada para ser efectiva para la destrucción de las fortalezas del enemigo, para destruir el reino de las tinieblas. La iglesia necesita identificar contra qué fuerzas se está enfrentando. Y uno muchas veces se pone a orar y a orar y a orar. Es de discernir qué espíritu ha entrado. Si hay un espíritu de sueño, si hay un espíritu de engaño, si hay un espíritu malo, si hay un espíritu de enfermedad, si hay un espíritu, de celos, si hay un espíritu de idolatría, espíritus de falsedad, espíritus mudos. ¿Qué es lo que ha entrado? ¿Qué es lo que hemos permitido que controle, que destruya la obra de Cristo? La iglesia no fue puesta para estar a la defensiva, fue puesta para proclamar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender y identificar contra qué nos enfrentamos para que de esta manera podamos ser efectivos en el reino de Dios. En las recomendaciones, es necesario que como iglesia tomemos la armadura espiritual y no permitamos que ninguna fuerza de las tinieblas afecte a nadie de nuestro medio. En la evaluación, lee detenidamente cada enunciado y encierra F si es falso o B si es verdadero. Pregunta número 1. Las iglesias que tienen la manifestación de Dios combaten algunas clases de fuerzas de las tinieblas. Falso, no es con algunas, es todas las fuerzas del maligno. Contra todas ellas la iglesia proclama la victoria de Cristo. Pregunta número 2. ¿La iglesia ha sido edificada con propósitos defensivos? No. La iglesia fue puesta para estar en la ofensiva, en el ataque, en la destrucción. Cristo no vino a defender el cielo, Él vino y vino a destruir las obras de las tinieblas, a proclamar la victoria de Cristo, para deshacer las obras del diablo. Él vino a eso. No tenemos por qué estar a la defensiva. Entonces es falso. 3. Es necesario que identifiquemos esas fuerzas espirituales para estar mejor equipados para confrontarlas y vencerlas. Sí, verdadero. Qué importante hoy lo que hemos recibido de parte del Señor. Yo le aconsejo y le doy esta directriz de parte del Señor, que revise una vez más cada espíritu, porque esto, al discernir, usted podrá ver con qué espíritus se está enfrentando y cómo echarlos fuera. Que el Señor nos dé discernimiento con su espíritu y que podamos de esta manera estar bien preparados para destruir las fuerzas del mal. Que el Señor les bendiga.